a Comte. Vamos a ver a Auguste Comte. Bien. Nació en 1789 y falleció en 1857. Fue fuertemente influido por Saint-Simon. ¿Bien? Es más, trabajó con Saint-Simon. Es más, él era el escriba de Saint-Simon. Saint-Simon dictaba cosas y Comte escribía. Entonces, mucha gente dice que en realidad Saint-Simon no fue el primer sociólogo, sino Comte. Así que tenemos una segunda versión del primer sociólogo. Comte estuvo fuertemente influido por el industrialismo de Saint-Simon. Como recuerdan, el industrialismo de Saint-Simon decía que el desarrollo de la humanidad estaba atado al desarrollo de la industria. La industria progresaba según cómo progresa la... No saco más si querés que voy a rendir un coso. Según cómo progresa la industria. El pensamiento de Saint-Simon, de Comte, se conoce como positivismo. Positivismo, ¿no? Positivo, no porque está todo bien, sino positivo por la palabra en latín que es positum, que significa lo opuesto, lo dado. Es decir, lo que va a decir Saint-Simon, lo que va a decir Comte es que el único dato de la sociedad que importa, es lo que se puede observar, lo observable. ¿Bien? Por ejemplo, sí. Perdón, ¿qué dice ahí? Profe, abajo de... P-O-S, puesto dado. Lo único que importa es lo observable. Por ejemplo, un mar de gente que va a trabajar, la gente que cruza la calle, el pobre, el que anda en el auto, lo que se observa. Lo que no se puede observar no es estudiable. Hay un criterio científico, ¿bien? Solamente se va a reconocer como real lo experimentable. Una fiesta, una juntada, hablar con personas, hacer la cola en el supermercado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se trata de estudiar. Sí. Se trata de estudiar lo que es útil o usable para la sociedad. Entonces, para que quede claro, Comte va a proponer el positivismo, es decir, estudio los aspectos de la sociedad que son experimentables, lo que yo puedo ver con los sentidos, vista, tacto, olfato, gusto, oído. Si no lo puedo ver con esos sentidos, no es parte de la sociedad. La religión no es parte de la sociedad. A lo sumo, gente rezando es parte de la sociedad, pero la religión no. La religión como idea no importa. La gente que reza sí. El fútbol como idea no importa. Sí, la gente que juega al fútbol. El fanatismo como idea no importa. Sí, el fanático que se pone la remera. Importa lo que yo pueda ver. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Dónde? ¿Claro? Bueno, muy bien. Según Comte, dado que las sociedades se están definiendo por lo que se observa, él dice,
tenemos que evaluar las sociedades según cómo van organizándose materialmente, el edificio, los autos. Podemos ver el progreso de una sociedad según cómo se desarrolla materialmente. Sí, lo puedo repetir del principio. Comte dice, dado que la sociedad se tiene que estudiar de forma experimentable lo que está dado, lo que está puesto, lo que se puede ver sensiblemente, visión, olfato, tacto, oído, gusto, para saber si una sociedad progresa, si una sociedad avanza, tengo que ver la materia, los objetos. ¿Cuánto tiene? ¿Tiene 1 millón de casas o tiene 2 casas? ¿Tiene 1 millón de autos o 2 autos? ¿Tiene 1 millón de autos tecnológicos o 1 millón de autos carretilla? Tengo que ver eso. ¿Cómo es materialmente? ¿Se entiende eso? Entonces dice, hay 3 niveles de sociedad. En base a este criterio, hay 3 niveles de sociedad. En base a este criterio, hay 3. ¿Cuál es el criterio? El progreso se mide según el desarrollo. El primer nivel es el más bajo, el más pequeño, el mediocre, el de mala calidad. ¿Cómo se llama? Se llama estado ficticio. Ficticio, de ficción, de engaño, de imaginación. ¿Bien? ¿Cuál es su característica? Utiliza la imaginación para entender al mundo. ¿Cómo? Proponen dioses, mitos, fantasías, cuentos. Ejemplo, ven un árbol y dicen que en ese árbol hay un dios, el dios del árbol. Ven una cruz y dicen, ahí está Dios en la cruz. Entonces, todo se entiende según relaciones de imaginación. El borrador está conectado a el dios de los borradores, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Esa es la característica que nos escribe? Sí. Pero es el más bajo Porque está totalmente conectado a la ficción. Es el pensamiento religioso, teológico. Se cree que está el mundo natural y el mundo sobrenatural. El mundo del humano y el mundo sobre el humano. ¿Se entiende? ¿Segura? ¿Lo estás entendiendo? ¿Estás diciendo que sí? Bien, bien. ¿Cuál es ese mundo? Pero primero la parte natural y sobrenatural. Claro, el humano vive en el mundo natural, este que estás viendo acá. Y los dioses viven en el mundo sobrenatural, en el cielo, por ejemplo. Que es lo mismo que lo de justicia. Todo esto es ficticio. ¿Y qué hace? Dios o los dioses aparecen en objetos. La gente cree que la cruz, por ejemplo, es una conexión con Dios, o el rosario. Y otros creen, por ejemplo, que en una piedra habitan dioses. Es común ver eso. ¿Se entiende? ¿Lo estás entendiendo? Eso sí. Bien. ¿Qué no? Que no, ¿cómo llegaron a esos 3 niveles? No dije cómo llegaron. No, o sea, ¿Por qué es ficticio? No. ¿por qué hay 3 niveles? O sea, Ya se va a quedar claro por qué hay 3 niveles, pero por lo menos que se entienda este nivel número 1. sí, eso. Bien, ¿lo entendiste? ¿Sí o no? Bueno, dale, digamos que sí. Listo. ¿Todos lo entendieron? Punto. Hemos estado hablando de Comte. Habíamos hablado de su pensamiento del positivismo, que hablaba sobre el estudio social
de lo que está dado, de lo que está puesto. Positivismo, recordemos que era postum, puesto, dado, público. No dijo si estaba bien el segundo trabajo que hicimos el otro No, día. la pregunta no es clara. Bueno, ya lo corregiré. No llegué a corregirlo porque trabajé mucho. No sé. ¿Cómo? Nada. Igual queda grabado, así que tus comentarios, si yo no los escucho, quedan registrados. Gonzalo, por favor. Entonces no sé cuál es la costumbre de decir algo y después arrepentirse inmediatamente. No tengas miedo de decir lo que pensás. Lo peor que puede pasar es un 1. Lo que vimos fue que, según Comte, la sociedad avanza en la medida en que va desarrollándose objetualmente, materialmente. Y vimos que se divide el desarrollo en 3 estados. No vimos los 3, vimos solamente uno. El primero se lo llamó el estado ficticio, en donde se utiliza la imaginación para explicar los elementos. Por ejemplo, se dice que en una piedra hay un Dios, que en una cruz está lo divino. Todo se explica mediante elementos imaginativos. Hay una división entre lo sobrenatural y lo natural, ¿no? La naturaleza, que es donde vivimos nosotros, y la sobrenaturaleza, donde viven los dioses, los seres mágicos, las fantasías. Bien, básicamente la idea que tiene el estado ficticio es que el humano está solo ante el poder de la naturaleza. La naturaleza tiene un poder mágico, algo extra, puede ser Dios, puede ser dioses, que lo domina. El humano se encuentra con los dioses y los dioses se enojan y hace que llueva y el río crezca y se coma parte de la ciudad, la gente muere ahogada. Esa es la idea. El humano está luchando contra la naturaleza. Esa naturaleza tiene claramente elementos sobrenaturales, dioses, fuerzas, etc. Entonces, la sociedad que opera en el estado ficticio, habíamos dicho, es una sociedad ordenada por los dioses o por lo sobrenatural. Es decir, la sociedad se construye según lo que, entre comillas, los dioses quieren. Por ejemplo, ¿cuál es el centro de la ciudad? Dice Comte, la iglesia. Se construye en la iglesia el templo y alrededor las casas. Acá en San Juan, si se fijan, el centro de la ciudad, tenés la plaza y enfrente de la plaza está la iglesia. Eso es una idea imaginativa de que en el centro de la sociedad tiene que estar la casa de Dios. Fíjense, un elemento divino, la casa de Dios. ¿No? ¿Se entiende? Eso es lo que habíamos hablado ayer. No hay problema, no me voy a sentar. Dice Comte que se puede abandonar esta manera de pensar, que se puede evolucionar, que se puede transformar. La sociedad puede pasar del estado ficticio lo voy a leer primero un fragmento. Les voy a leer una cosita. Dice Comte sobre el primero, sobre el estado ficticio. Dice: el estado ficticio o el estado teológico busca ávidamente y de modo exclusivo el origen de todas las cosas, de las causas esenciales, de las causas primeras, de las causas finales, de los diversos fenómenos, de los fenómenos comunes, de los fenómenos extraños,
y de modo fundamental busca producir conocimiento absoluto. La idea de la sociedad ficticia quiere saber cuál es el origen de todo, de dónde viene la sociedad. Y la explicación del estado ficticio es que la sociedad viene de Dios. Dios creó a Adán y Eva, Dios creó la loba, dio de mamar a Rómulo y Remo y fundó la ciudad de Roma. Egipto nace de el dios del Nilo que da, ¿cómo puede decir? Tierras fértiles para el crecimiento de la agrimensura. ¿Qué otras cosas? Los mongoles dicen que el dios inventó el caballo para que se puedan mover. Los nórdicos hablaban de que Odín luchó contra los gigantes y creó a los humanos. Los griegos hablaban de que Prometeo le regaló el fuego a los humanos, ¿no? Hay distintas interpretaciones ficticias del origen de la sociedad y que tratan de ser el conocimiento final. Bien, ¿se entiende esto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, una interrogante, una pregunta? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? No hay ninguna duda. A ver, pues puede repetirlo más resumidamente. Pero si lo que acabamos de hacerlo, más resumidamente, el estado ficticio cree que hay elementos imaginarios en los objetos. O sea que en la mayoría de las ciudades o de lo que conocemos nosotros como población ahora actualmente se basó en eso. Según Comte, sí. Según Comte, sí. Según Comte, todas las sociedades primero estuvieron en este lugar. Segundo, y ahí viene lo que yo voy a decir, se pasan del estado ficticio a lo que se conoce como el estado abstracto. ¿Bien? ¿Qué característica tiene el estado abstracto? Mientras que el ficticio usa la imaginación, el abstracto usa el pensamiento para explicarlo todo. ¿Bien? Crea ideas y conceptos para explicar el orden social. ¿Bien? Por ejemplo, crea la idea de que el humano tiene una fuerza de supervivencia. El humano tiene una voluntad de supervivencia. Esa es una idea que crea. La idea de sobrevivir. El humano lucha por sobrevivir. Esa es una idea. O sea, no es que Dios te dice tenés que luchar por sobrevivir. Simplemente vos tenés esa fuerza para sobrevivir. ¿Se entiende la diferencia? Una es que te lo pone Dios y el otra es que vos te lo pones a vos mismo. Es la misma fuerza, distinto. Entonces, ¿por qué existe la sociedad? Y porque el humano no quiere extinguirse. Lucha por sobrevivir, lucha por vivir, va a cazar, va a combatir, va a ir a la guerra para poder garantizar su supervivencia. ¿No? Acá hay una idea muy curiosa. Mientras que en el estado ficticio el humano está solo ante el poder de la naturaleza, acá el humano está también solo, pero la naturaleza también está sola. Porque son dos fuerzas distintas. En lo primero, el humano está en desventaja. El humano no tiene la fuerza de Dios. El humano va a perder. Por eso está solo enfrente la naturaleza. La naturaleza son los dioses, lo mitológico, lo divino. Acá el humano está solo, pero la naturaleza también está sola. Es el humano contra la bestia, contra el árbol. No es contra un dios. No es Gabriel contra Poseidón. Es Gabriel contra el pez. ¿Se entiende la diferencia? Allá no se entendió. No sé, es que no entiendo ahí qué dice. Ideas, conceptos, el humano está solo, la naturaleza está sola. ¿Se entiende esto? Son dos tipos de soledades distintas. Una es una soledad ante Dios. Dios es todopoderoso, todo grande, todo gigantesco.
Dios es el creador. ¿Ustedes qué pueden hacer ante Dios? Nada. Pero acá cambia. Es el humano contra la naturaleza. Por ejemplo, el humano contra el oso. El oso es más fuerte que yo, pero tengo más posibilidades de ganarle al oso que ganarle a Dios. La naturaleza está sola. La naturaleza no tiene un Dios que lo ayude. El oso está solo, el león está solo, el árbol está solo. Entonces ya depende de nuestras habilidades. ¿Se entiende la diferencia? Una es, no importa qué tan inteligente seas, Dios te va a ganar. Acá sí importa, porque quizás si tenés una buena idea, fíjense el pensamiento, si haces un buen plan, quizás puedas ganar. Si tenés un buen plan, quizás podés combatir contra el oso. Si tenés un buen plan, quizás podés evitar morirte de hambre. Antes se creía, dice Comte, que no importa qué tan inteligente seas, si Dios quería que sufrieras, ibas a sufrir. Acá sufrís si no haces un plan. Son dos ideas distintas, por eso es abstracto, es como te lo pensás vos. Esto es imaginación, es ficticio, es una cosa poderosa, mágica que te ataca. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Dice Comte, en este estado, en el abstracto, se sustituye lo sobrenatural, los dioses, por otras fuerzas. Por fuerzas que son propias del mundo. Por ejemplo, la lluvia, el viento, los animales, fuerzas del mundo. ¿Bien? Y que estas fuerzas se conciben capaces de ser observadas. Yo puedo ver la lluvia, yo puedo experimentar el viento. ¿Bien? Yo puedo ver el sol que me da calor. Y por lo tanto, la explicación de estas cosas observadas consiste en entenderlas, en crear un concepto. La idea de lluvia, la idea de viento, la idea de león. Antes la lluvia era Zeus que tiraba vientos. Ahora es el viento solo. Y puedo crear un molino para utilizar el molino, la fuerza del viento y moler el grano. Eso dice Comte. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Una hoja. Vamos a hacer el trabajo práctico. Entonces vimos el estado abstracto, el estado ficticio, y ahora nos falta el último estado. El último estado es el que se llama, para Comte, el estado positivo. Fíjense lo que está diciendo. Comte propone una idea de que las sociedades evolucionan, las sociedades se desarrollan y tienen que pasar por tres momentos. El primer momento es el estado ficticio, donde se utiliza la idea de la imaginación, lo mitológico, para hablar de cómo se organiza la sociedad. Básicamente es la idea de que el humano está solo contra una naturaleza poderosa. En el estado abstracto, el humano abandona la idea de que hay unos dioses o una mitología y cree que hay fuerzas, hay energías, hay voluntades. El humano organiza la sociedad según qué tanta fuerza tenga para hacerlo. ¿Bien? Como ir a cazar, como bien has dicho vos. Entonces, es el humano que está solo y la naturaleza está sola y el mejor jugador gana. Ya no es una cuestión que es desigual, sino que es una lucha entre iguales. Podemos ganar y podemos perder, pero por lo menos hay posibilidades de crear la sociedad que nosotros queremos. Esta idea, dice Comte, es muy positiva, es muy buena, pero no es el positivismo en el sentido de lo que está dado, lo público, lo puesto. El último estadio, el estadio positivo, es el estadio donde se abandona el pensamiento del sentido común y se adquiere o se posee el pensamiento científico.
y acá hay un importante avance. En vez de usar el sentido común para explicar las cosas, por ejemplo, bueno, una persona no puede con un oso, 5 personas pueden con un oso, ese sentido común más o menos uno estipula, calcula. Acá usamos realmente el conocimiento científico. Las leyes que descubrimos sobre la física, la química, la biología, etcétera, 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 nos permite a nosotros calcular qué tanta fuerza tenemos y cómo podemos aprovecharla. ¿Qué tanta fuerza tenemos y cómo podemos aprovecharla? ¿Qué tanta fuerza tenemos y cómo podemos aprovecharla? Básicamente, se entiende que el humano está solo, pero domina la naturaleza. Ahora, el humano dice, como yo tengo la ciencia, puedo inventar la tecnología para crear lo que necesito. Ya no es que aprovecho el río, ahora si quiero puedo dragar el río. Sí. La diferencia entre el estado positivo y el estado abstracto es que piensan al mundo de manera distinta. El primero no piensa al mundo, lo imagina. El segundo lo piensa como lo vivimos, el sentido común. Bueno, yo pienso que si fuésemos 5 personas podemos derrotar a un oso. Entre 5 quizás más o menos, ¿no? El tercero piensa, pero de manera científica, va con los datos. A ver, el oso tiene tanta fuerza, corre a esta velocidad, puede levantar tanto peso. Una persona adulta tiene tanta fuerza, corre tanta velocidad, puede levantar tanto peso. Entonces, para vencer un oso mano a mano, necesitaría 7.5 personas para poder vencerlo. Te da ya no es un sentido así como más o menos calculo. Acá es un cálculo exacto. ¿Bien? Los datos duros, lo que está dado, lo que está puesto en el mundo. Entonces, lo que dice Comte es que las sociedades más desarrolladas, las sociedades más avanzadas, son las sociedades que tienen mayor conocimiento científico del mundo. Las sociedades que tienen mayor conocimiento científico. ¿Qué sería conocimiento científico? Conocer la física, conocer la química, conocer la biología, la matemática, la astronomía, la geografía, la ecología, ¿no? Todos estos conocimientos científicos nos permiten a nosotros, dice Comte, darnos cuenta de algo. Sí, estamos solos, no hay Dios que nos cuide, pero nosotros somos más fuertes que la naturaleza. Estamos solos, pero dominamos la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una represa y de repente cortar el cauce de un río. El río desaparece. No hay más río. Si quiero, puedo secar un lago o destruir una montaña y hacer un camino en el medio. O si quiero, puedo volar. Ya no es mano a mano con la naturaleza. Ahora la naturaleza está perdiendo, porque yo controlo la naturaleza. Comte dice, el hombre está solo, pero domina la naturaleza. La controla, la manipula. Si quiero, ya no tengo que reproducirme, puedo clonarme. Ya no necesito la naturaleza. Yo le digo a la naturaleza qué tiene que hacer. Es otra idea. ¿Se dan cuenta? La sociedad, dice Comte, se organiza siguiendo leyes naturales, comprendiendo las leyes naturales. El humano entiende que la naturaleza son hechos, y los hechos pueden conocerse y usarse. Yo puedo usar lo que sucede. Puedo crear un conocimiento que se llama, por ejemplo, meteorología. Y ahora sé qué día llueve y qué día no. Ya no es mi sentido común. Mi sentido común me dice, está nublado, va a llover. Ahora sé si
ese cielo nublado realmente va a llover o solamente cielo nublado. Y si sé cuándo va a llover, sé si tengo que colgar la ropa o no, sé si tengo que sembrar o no, sé si tengo que cosechar o no. Puedo predecir, y quien predice el futuro puede controlarlo. Las sociedades positivas controlan el futuro controlando los hechos naturales. Los utilizan a su favor. Dice Comte, el verdadero espíritu positivo de las sociedades positivas consiste ante todo en ver para prever. En ver para prever. Veo los hechos, sé cómo funcionan y prevengo. Sé qué hacer para evitar que me pasen cosas que no quiero. En estudiar lo que es la naturaleza, en estudiar lo que es para saber lo que será, lo que vendrá. Es el dogma de las leyes invariables. Estudio la ley de la naturaleza, las leyes no cambian, dice Comte. Entonces, si yo estudio la ley natural, sé cómo siempre van a ser las cosas, sé cómo siempre va a suceder. Por ejemplo, yo sé que siempre que se junten una corriente de aire frío y una corriente de aire caliente, va a llover. Puede estar nublado, pero si no hay dos corrientes, una de fría o de aire caliente, no se va a generar la condensación. Y si no se genera la condensación, no se da la precipitación. Y si no se da la precipitación, no llueve. Eso lo sé ahora. Acabo de explicar la lluvia, o sea, qué copado que soy, se dieron cuenta, ¿no? Una corriente de aire frío, un aire caliente, se cruzan, se condensan y precipitan. Puede estar nublado y solamente ser aire frío, y por lo tanto no llueve. El sentido común te va a decir que llueve, pero el sentido positivo, el sentido científico te va a decir, no, falta la otra temperatura, porque si no, no hay condensación. ¿Vieron cuando se empañan los lentes? Es porque se condensa, está frío y le tiré aire caliente. Y por lo tanto, ese es mi efecto. A ver si lo puedo hacer. ¿Ves? Condensación. Y si está muy condensado, se empieza a generar gotitas de agua. El sentido común no sabría que esto también es forma de lluvia, pero el sentido científico sí. Me pongo feliz cuando ustedes descubren cosas nuevas. A mí me pone muy feliz ver la cara de decir, aprendí algo, y lo peor de todo es que eso ya no lo pueden abandonar. Una vez que son conscientes del conocimiento que tienen, me pueden odiar a mí, me pueden enterrar en el olvido, pero el conocimiento que poseen ahora los va a perseguir toda su maldita vida. Y eso ya es un éxito. Porque quizás olviden todo de Comte, pero las caras que vi recién me dicen que lo de la idea de lluvia se la van a acordar toda su vida.